And I just got home from lunch and she won't wake up. She's oh 19. my God. Okay, hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Jessie Blodgett, la talentosa actriz y pianista asesinada por su amigo. Hay vidas que se cruzan y corren en paralelo, pero tarde o temprano llega un momento en el que se distancian de tal forma que se encuentran frente a frente en extremos opuestos. El talento, la bondad y la vitalidad que irradian algunas personas suelen atraer a seres oscuros que se les acercan solo para robarles la luminosidad de la que ellos carecen. Por un tiempo caminan lado a lado, comparten intereses y crean lazos de amistad que parecen verdaderos. Pero en su interior crece una criatura perversa que se ha alimentado de impulsos inconfesables. Tras su apariencia sosegada e inofensiva, habita un monstruo que no tardará en mostrarse. Esos seres carecen de la capacidad de sentir empatía al ver el sufrimiento de otro. Por el contrario, disfrutan infligir dolor. Por eso son llamados psicópatas o sociópatas. Aunque existen señales desde temprana edad que anuncian lo que podrían llegar a hacer estas personas en el futuro, casi siempre pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. En otros casos, el instinto de un inmaduro agresor aparece antes de que haya perfeccionado sus métodos y en su afán por saciar su instinto asesino, deja tras de sí las evidencias que llevan a ponerle fin a su incipiente carrera criminal. Su primera víctima puede ser cualquiera que le recuerde constantemente lo que nunca podrá tener o le muestre aquella luz que pone al desnudo su oscuridad y sus miserias. Alguien que le dé cabida en su vida sin saber que le abre las puertas al mismo demonio. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una estrella fugaz. Como una niña prodigio, Jessie Blodgett llamó la atención de todos quienes le rodeaban por su carisma y sus habilidades artísticas innatas. Nacida el 22 de marzo de 1994 en la ciudad de Marietta, Georgia, en Estados Unidos, Jessie fue la única hija de Buck y Joy Blodgett. El matrimonio se estableció en un suburbio de Hartford, en Wisconsin, donde la niña creció feliz y se hizo una adolescente. Sus padres no podían estar más orgullosos de ella. Su hija descolló desde pequeña por su gran talento para el drama y la música. Cada día llenaba de alegría el hogar familiar cantando y tocando piano. Como estudiante de la Hartford Union High School, Jessie tuvo oportunidad de dar rienda suelta a su vena creativa. Cantó en el coro de conciertos de la escuela, formó parte del grupo teatral escolar y además de ser una consumada ejecutante de piano y violín, comenzó a escribir su propia música. Se dice que en la secundaria es cuando las personas forjan sus amistades más duraderas. Así pareció ser para la jovencita, quien en ese tiempo conoció a la persona que marcaría su futuro para siempre. Daniel Bartlett fue un talentoso cantante y violinista. El alegre y extrovertido adolescente compartía con Jessie su pasión por el arte en general. Ambos coincidieron en el programa musical de la escuela y de inmediato congeniaron. Su amistad se extendió mucho más allá de las aulas de clase. Aparentemente, Daniel desarrolló un interés romántico por Jessie, pero la mente y el entusiasmo de la jovencita estuvieron centrados en su música, por lo que continuaron solo como amigos y colegas creativos.
Pero además del arte, al espíritu libre de Jessie le apasionaron múltiples causas sociales. La adolescente comenzó a transformarse en una activista por la defensa de los derechos de los animales, el medio ambiente y la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. La inquieta Jessie buscó la manera de compartir su don con los demás. Así fue como comenzó su propio proyecto de enseñanza de canto, violín y piano a los niños de su comunidad en Hartford. Tras apenas 2 meses de iniciado el programa, logró captar a 26 estudiantes. De acuerdo con quienes la conocieron, su sueño fue convertirse en directora de un coro escolar o universitario, pues quería que la música impactara de forma positiva a las personas, en especial a los más jóvenes, para contribuir con ello a mejorar el mundo. Al culminar la secundaria, a Jessie le ofrecieron una beca de talento por su desempeño en el programa de educación musical. Fue así como se matriculó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde continuó desarrollando su pasión por el arte. En julio de 2013, Jessie, de 19 años, ya era parte del movimiento teatral joven de Hartford. De regreso al hogar familiar para pasar el verano, se entregó de lleno a los ensayos para el estreno del musical El violinista sobre el tejado, donde le tocó interpretar el rol del violinista. Jessie reconectó con su excompañero de clases Daniel. Pasaron días juntos haciendo música y hasta crearon a dúo una inquietante pieza que difundieron por YouTube. Pero algo en su viejo amigo había cambiado. Daniel abandonó la Universidad Wisconsin-Stevens Point después de solo un semestre y les dijo a todos que había conseguido empleo en una fábrica local. Según lo declarado por sus padres, a su regreso a casa, el chico lució más distraído y hasta deprimido. Al igual que Jessie, Daniel formó parte de la comunidad teatral, pero en los primeros días de julio pareció estar concentrado en otras cosas. Entretanto, su amiga debutó ese fin de semana en el teatro local, con un rol que conjugaba lo mejor de los dos mundos que amaba, el drama y la música. La función del domingo 14 de julio de 2013, el auditorio se llenó para un espectáculo de matiné. Después del último acto y de bajar el telón, el elenco decidió celebrar la exitosa apertura del espectáculo. Jessie les comunicó a sus padres que se reunirían en la casa de una amiga. La velada se prolongó, pero Joy sintió cuando su hija llegó a casa alrededor de la 1 a.m. La joven le comentó sobre algunos incidentes incómodos que se le presentaron durante el día y luego cada una se retiró a su habitación. Esa fue la última vez que conversaron madre e hija. 3 sospechosos, un crimen. El lunes 15 de julio, Buck fue el primero en salir de la casa hacia su trabajo. Él y su esposa Joy pensaron que su hija seguía durmiendo por el cansancio del agotador fin de semana en el teatro. Joy hizo algunas tareas domésticas antes de salir. Entró en el cuarto de Jessie a dejar una ropa y la vio todavía dormida. No quiso despertarla y salió con cuidado. A eso de las 8:15 a.m., la mujer se marchó a su trabajo. Jessie seguía sin levantarse. Alrededor de las 12:30, cuando Joy regresó para almorzar, se extrañó de encontrar la casa en silencio. En ese momento, llegó uno de los alumnos de su hija, quien tenía pautada una lección de piano para esa hora. Joy subió presurosa las escaleras para despertarla. Tocó la puerta y la llamó, pero Jessie no respondió. Entró a la habitación y volvió a llamarla por su nombre. Como seguía inerte, decidió sacudirla, y fue entonces cuando notó que algo no estaba bien. Su hija estaba fría y no reaccionaba. La angustiada madre llamó al 911. El escalofriante relato del hallazgo quedó registrado en la grabación de emergencias. Joy le dijo a la operadora que Jessie no despertaba y que su piel estaba azul. Le preguntaron si respiraba y respondió que no. Oh my God. Oh my God. Hartford
911. What's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home for lunch, and she won't wake up. She's 19. My God. Okay. Hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Cuando Joy, siguiendo instrucciones de la operadora, le dio vuelta para cerciorarse de que no estuviera herida, vio marcas de ligadura en su cuello y muñecas. También notó que los pantalones de su hija estaban húmedos. Como pudo, Joy la bajó de la cama y comenzó a practicarle primeros auxilios, pero Jessie no reaccionó. A los pocos minutos llegaron policías y paramédicos, pero era demasiado tarde. Jessie fue declarada muerta en el lugar. Joy le avisó a Buck, quien volvió a toda prisa. Al llegar, consiguió su casa acordonada por la policía. No le permitieron entrar a la habitación donde yacía el cuerpo de Jessie. El dolor y la angustia por la muerte de su única hija se apoderó de la pareja. El detective de la policía de Hartford, Richard Tickens, fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Lo primero que notó fueron las marcas en el cuello y las muñecas de Jessie, lo que evidenció que estaban ante un homicidio. Los investigadores recolectaron evidencias e iniciaron los interrogatorios para conocer cómo transcurrieron las últimas horas de la víctima. Joy les contó todo lo que recordaba de lo ocurrido entre el día anterior y la fatídica llamada. También les dijo que el pelo y la ropa de su hija estaban mojados cuando la encontró. Eso les indicó a los efectivos que el asesino pudo haber pasado tiempo con su víctima. Lavó, vistió y cubrió el cadáver antes de marcharse. Otro detalle que les llamó la atención fue que no encontraron ninguna entrada forzada. Pensaron que el agresor pudo tener conocimiento previo de la distribución de la casa. La policía encontró un rollo de cinta adhesiva debajo de la cama de Jessie y sobre una mesa una especie de diario escrito por ella. Lo último que anotó la joven en el papel hacía referencia a dos hombres que la acosaron durante la fiesta del elenco la noche anterior. Hacia esa dirección apuntó inicialmente la investigación. El primer sospechoso fue un hombre mayor descrito en el diario, quien supuestamente se comportó de forma inapropiada con Jessie. Incluso, uno de los amigos de la chica contó que el hombre la sentó sobre su regazo. El sujeto no se presentó a trabajar ese lunes, lo que aumentó la sospecha sobre él. No obstante, luego apareció y colaboró con la policía, que lo descartó tras varias horas de interrogatorio. La tercera persona de interés, un hombre más joven, fue también liberado de culpa al poco tiempo. Pero a pocos días del vil asesinato de la prometedora actriz y cantante, aparecería en escena un tercer sospechoso. Uno del que nadie en el entorno de Jessie sospecharía jamás, en el que ella y su familia confiaban plenamente. El atacante inesperado. 3 días atrás, en la vecina ciudad de Richfield, se desarrollaron una serie de acontecimientos que condujeron hacia otro individuo como el presunto autor del crimen de Jessie. La mañana de ese 12 de julio, Melissa Etzler, de 21 años, fue a pasear con su perro por el Richfield Park. Cuando salió del parque y regresaba a su auto, escuchó pasos detrás de ella. Sobresaltada, se dio vuelta y le dijo al chico desconocido que la había asustado. Le sonrió, pues le pareció que era inofensivo. Siguió caminando, pero lo que ocurrió a continuación le heló la sangre. Sintió que el sujeto aún la seguía, y cuando giró, vio en su mano un cuchillo. El desconocido se abalanzó sobre Melissa y la lanzó al piso. Allí comenzaron a forcejear por el control de la filosa arma. La joven logró quitarle el cuchillo, que describió luego como los utilizados para filetear pescados. En el fragor de la lucha, recibió profundos cortes en las manos y piernas. El hombre escapó, pero ella pudo verlo con claridad, y también el vehículo en el que se marchó. Melissa fue llevada al hospital, donde fue tratada por sus heridas. Cuando se recuperó, pudo describir a su atacante como un hombre de entre 18 y 22 años, de aproximadamente 1,80 m de altura y 90 kilos, cabello rubio y la piel muy clara. El día del incidente, el sujeto vestía pantalones cortos a cuadros y conducía una minivan Dodge Caravan
de color azul marino. La joven afirmó que su agresor no se disfrazó ni cubrió su rostro, pero que no lo reconoció. Sin embargo, pudo dar una descripción detallada para el boceto policial. Un policía les informó a los investigadores que un par de meses atrás vio un vehículo con esa descripción estacionado en el mismo lugar y había verificado las placas. Con esos datos se dio inicio al rastreo de los propietarios del auto del sospechoso. Estaba registrado a nombre de los Bartlett, una pareja que, obviamente, no coincidía con la descripción del atacante. Sin embargo, su hijo de 19 años, llamado Daniel, encajó perfectamente en la descripción suministrada por Melissa. Los padres del joven le dieron a los investigadores el número telefónico del muchacho. El 16 de julio, un día después del descubrimiento del cuerpo sin vida de Jessie, familiares y amigos de la joven se reunieron para recordarla. Muchos compartieron anécdotas, sollozaron, se abrazaron y consolaron a sus afligidos padres. Entre los asistentes estaba alguien cercano a la chica, Daniel. Amigos de Jessie presentes en el lugar narraron que él fue uno de los que más habló desde que llegó a la vigilia. De repente, Daniel recibió una llamada y respondió escuetamente a su interlocutor. Dijo que estaba bien y que allí estaría. Luego les comentó a todos que la policía lo llamó para citarlo, sin dar detalles del motivo de la entrevista. Joy lo tranquilizó diciéndole que seguramente hablarían con todos los conocidos de su hija. Lo que no sabía Joy es que del otro lado de la línea estaba el detective del condado de Washington, Wisconsin, Joel Closing, quien investigaba el ataque contra Melissa. El policía le comentó a sus colegas que Daniel ni siquiera preguntó por qué requerían hablar con él. Pero lo que más sorprendió al sagaz investigador fue que, al preguntarle dónde estaba en el momento de la llamada, Daniel respondió que en el funeral de Jessie. El ensayo de un asesino. Lo primero sobre lo que fue interrogado Daniel en la comisaría fue sobre el ataque a Melissa. Cuando los detectives le preguntaron dónde estaba ese día, él les respondió que estuvo en la casa de Jessie. Al principio negó haber estado en el parque, y cuando se le interrogó sobre las visibles raspaduras en su codo y el corte en la mano, alegó que se lastimó cuando trabajaba con un tornillo. Los detectives no creyeron esa versión. Le dijeron que estaban al tanto de que había perdido su trabajo. De acuerdo con las investigaciones, en los últimos meses pasó el tiempo recorriendo parques, leyendo y escribiendo. Al verse confrontado con los hechos, cambió la historia y dijo que se cortó mientras cocinaba. Los oficiales insistieron en que dijera la verdad, hasta que finalmente reconoció que sí había ido al parque antes y luego admitió que fue él quien atacó a Melissa. Al preguntarle por qué lo hizo, la escalofriante respuesta de Daniel fue que desde tiempo atrás quería asustar a alguien. Al día siguiente lo dejaron detenido por la agresión a Melissa, pero aún faltaba establecer la conexión con el asesinato de Jessie. Los hallazgos preliminares de la autopsia revelaron que la adolescente murió por estrangulamiento con ligaduras. También hubo evidencias de agresión sexual, pero este dato no fue revelado al público. Nuevamente interrogaron a Daniel, quien de inmediato cayó en contradicciones. Según su relato, se enteró de la muerte de su amiga por otro amigo en común. Pero al preguntarle qué le había pasado, respondió que alguien la atacó sexualmente y la estranguló. Sobre lo que hizo el día que se cometió el crimen, indicó que salió temprano de su casa y condujo por varias zonas de la ciudad antes de pasar por el parque Woodlawn. Los investigadores reunieron los elementos necesarios para acusarlo también por ese homicidio. Aunque negó ser el responsable de la muerte de su amiga, en la escena del crimen y en la cinta adhesiva hallada bajo la cama de Jessie, hallaron huellas que coincidían con las de Daniel. La cámara del parque Woodlawn captó la imagen de Daniel a las 10:30 am del mismo día del asesinato. Se vio claramente cuando el joven desechó una caja de cereal en un recipiente para basura, lo que llamó la atención de los policías. Los investigadores recuperaron en un basurero del lugar la caja, que contenía toallas de papel ensangrentadas,
cinta adhesiva, una mordaza, cuerda y toallitas antisépticas con manchas rojas. Una de las sogas coincidió con la marca de la ligadura en el cuello de Jesse. Otra cuerda correspondía con las marcas en sus manos y tobillos. La caja y los objetos tenían las huellas dactilares de Daniel y el ADN de Jesse. El último y definitivo elemento de culpabilidad fue el hallazgo del ADN del joven bajo las uñas de la víctima. Durante las investigaciones, los detectives descubrieron en su casa otros elementos que lo vincularon con la escena del crimen. En su computadora portátil localizaron la búsqueda de información sobre bondage y asesinos en serie del último siglo. Una de las entradas buscó el recuento de víctimas de asesinos famosos, así como 2 casos de estrangulamiento de alto perfil. Además, en el dispositivo se halló el borrador de una novela escrita por Daniel usando su segundo nombre como seudónimo, Joseph Bartlett. El texto, con el inquietante título de Rojo es Rojo, se centró en las experiencias universitarias de un personaje llamado Jessica. Otra parte detallaba a un personaje identificado como D, quien golpeó a otro con una funda de almohada llena de legos hasta dejarlo en coma. Daniel fue acusado de intento de homicidio intencional en primer grado, imprudencia temeraria en primer grado e intento de encarcelamiento falso por la agresión a Melissa. Se le impuso una fianza de $750,000. También fue imputado por homicidio intencional en primer grado en el caso de Jesse. Aunque se declaró inocente, en octubre de 2014 fue declarado culpable y condenado a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Buck, Joy, I can't give you the answers that you're looking for. This jumpsuit that I'm wearing, these shackles that I'm put in, don't make me guilty. I can't prove that I'm innocent to anyone, not even myself. My conscience is clear. En los años que siguieron a la muerte de Jesse, sus padres decidieron canalizar su dolor con una obra que perpetuara el legado de su hija, quien en vida abrazó distintas causas sociales. Buck afirmó que perdonaron a su asesino y crearon el proyecto Amor es mayor que el odio. El objetivo de la iniciativa es promover la denuncia de la violencia doméstica y la trata de personas. Buck se dedicó a llevar la presentación incluso a cárceles de Wisconsin. La agresión y asesinato de Jessie, la talentosa músico y actriz, en manos de Daniel, su amigo de la secundaria, no solo devastó a los padres de la víctima, quienes perdieron a su única hija, sino que privó al mundo del espectáculo y de la cultura de uno de sus talentos más prometedores. Los demonios personales del joven apenas comenzaban a aflorar. Con premeditación fue a la casa de la chica para agredirla y acabar con su vida. El ataque previo a otra mujer, su incipiente novela oscura y la búsqueda de datos sobre asesinos en serie mostraron que en el interior de Daniel se estaba forjando un monstruo que difícilmente se habría detenido. La enseñanza de perdón que dieron los Blodgett tras la muerte de su hija contrasta con la frialdad de quien, sin remordimiento alguno, hizo vivir momentos de terror a una inocente chica, cuyo único error fue recibir como amigo y compañero de andanzas musicales a un verdadero aprendiz de asesino en serie. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.